Vamos a continuar con esta mini unidad sobre estadística y el segundo tema es frecuencias absolutas. Entonces vamos a ver de qué trata esto. Vamos a ver qué es una tabla de frecuencias absolutas. Para empezar, ¿qué es la frecuencia absoluta? Son las veces que se repite un dato en el recuento. El recuento se refiere a la recolección de datos, por ejemplo, en una entrevista. Y las veces que se repite un dato depende de qué es lo que se está preguntando o cuál es la variable que se está analizando. Y su cálculo, cuando se recolectan todos los datos, se escribe en una tabla. Vamos a ver a qué se refiere. Con este ejemplo que dice, en un estudio del número de coches que tiene de media, eso de media quiere decir en promedio, una familia española obtenemos, y aquí se enuncia una lista encerrado entre llaves de números. Tenemos 2, 1, 3. Son los únicos números que aparecen. Y lo que significa es que aquí, por ejemplo, este 2, a la primera familia se le preguntó cuántos coches tenían y respondieron que 2. La segunda familia respondió que solo tenía un auto. La segunda familia respondió que tenía 3 autos. Entonces, este es el primer paso. Se está lo que se llama el recuento de datos, que es lo mismo que la recolección de datos o la entrevista que se hace. Entonces, en este primer paso, como pueden ver aquí, significa que hay 3 pasos. Por eso está el 3 aquí y vamos en el paso 1, que es la recolección de datos. Entonces aquí se escribe como primer número, se escribe el primer número que se encuentra en esta lista, es decir, el menor. En este caso el menor número es 1 y como último número se va a escribir el mayor número que aparece en esta lista, que en este caso es 3. Y ya en intermedio, pues todos los demás números que aparezcan, y en este caso solo es el 2. Y con líneas verticales se va a indicar el número de veces que aparece, en este caso el número 1, el número de veces que aparece el número 2 y el número de veces que aparece el número 3. Y eso lo que nos está diciendo es que 3 familias, como se indica aquí, respondieron que solo tienen un auto. Si nos vamos a la lista que está acá, contamos cuántas veces aparece el 3. Aquí está 1, 2 y 3 veces. Después, 5 familias respondieron que tienen 2 autos. Si vamos acá a la lista y contamos cuántas veces aparece el número 2, está 1, 2, 3, 4 y 5. Y por último, esto quiere decir que 2 familias respondieron que tienen 3 autos. Bueno, eso fue el primer paso, la recolección. El paso 2, aquí, el paso 2 de 3 es hacer la tabla de frecuencias absolutas. La tabla se va a elaborar como si la primera columna de la tabla, que es la que aparece aquí, se va a llamar tabla de valores. Ese es su nombre, valores. Entonces van a aparecer los mismos que habíamos escrito en el paso anterior, es decir, los números que aparecen en esta lista. En este caso son el 1, el 2 y el 3. Y acá del lado derecho, la siguiente columna se llama frecuencia absoluta. Aquí está abreviado por el espacio, pero es frecuencia absoluta. Y se van a anotar los números, en este caso de las familias, que solo tienen un auto, que son 3 familias. Las familias que solo tienen 2 autos son 5 y solo 2 familias tienen 3 autos. Y aquí este número 10 representa la suma de las frecuencias absolutas. Si se dan cuenta tenemos 3 más 5, 8, más 2, 10. Y aquí va la suma. Eso es el paso 2. Y por último, el paso 3 es añadir una tercera columna, que es que tenemos acá a la derecha, que se llama frecuencia, F de frecuencia, A de absoluta, y esto es acumulada.
Vamos a ver qué es esta frecuencia absoluta acumulada. Lo que vamos a hacer es que este primer número de la frecuencia absoluta siempre va a ser igual a este primer número de la frecuencia absoluta acumulada. Siempre. Después, para encontrar el número que sigue en la frecuencia absoluta acumulada, lo que se va a hacer es sumar el número anterior con una diagonal hacia abajo con el elemento, como aquí se ve, que sigue en la frecuencia absoluta. Si estamos en el primero, lo vamos a sumar con el segundo de acá. ¿Ok? Y el resultado va a ser el segundo de esta tercera columna. Entonces aquí en este caso sería 3 más 5 y es igual a 8. Para obtener el siguiente número, que va a ser 10, se va a sumar igual, en diagonal hacia abajo, en este caso con el 2, sería 8 más 2, 10. Y este último número, el último número de esta columna, siempre debe ser igual al total de la frecuencia absoluta, siempre. Las dos cosas que no pueden cambiar son estos dos números, los primeros, y el último con la suma de la frecuencia absoluta. Siempre deben ser iguales. Y repito, la suma es en diagonal hacia abajo, siempre con una posición hacia abajo. En este caso, el primero se suma con el segundo de la izquierda, y para obtener este, se obtiene el segundo de acá. Para obtener el tercero, va a ser el segundo sumado con el tercero de acá, y se obtiene el tercero aquí, como se están indicando con estas flechas. Y estos son signos de más, quiere decir que se suman. De nuevo, 3 más 5 nos da 8, luego 8 más 2 y nos da 10. Y entonces esos son los tres pasos para construir la tabla de frecuencias absolutas. Y esta tabla quedaría de esta forma, como está aquí, con tres columnas y cada una con su nombre. La primera se llama valores, la segunda se llama frecuencia absoluta y la tercera se llama frecuencia absoluta acumulada. Entonces, eso sería todo.